invito a abrir sus Biblias. Vamos a parar la serie de Proverbios y vamos a hablar de Semana Santa. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, de los versículos 1 hasta el versículo 25. Marcos, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 25. Entonces hoy vamos a hablar de Domingo de Ramos, la entrada del Rey. Próximo domingo vamos a hablar acerca del Domingo de Resurrección, la esperanza que nos da con respecto al futuro, el Domingo de Resurrección. La palabra del Señor en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 25. El mensaje de esta mañana se llama La entrada del Rey. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron a un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos le contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. ¿Qué gritaban? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana pasaron junto a la higuera. Vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno les dice a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar menor duda de lo que les dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar las maravillas que hay en este texto, Señor, en los evangelios, al recordar nuevamente la Semana Santa, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. La verdad de tu evangelio la podamos creer y podamos ser transformados. En el precioso nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Actualmente hay 28 países que tienen un rey con diferentes títulos. Son solamente 28 países. El único continente que no tiene rey es el continente americano, pero en los otros continentes hay reyes con diferentes títulos. Algunos se llaman monarcas, ese es su título oficial. Algunos se llaman reyes o reinas, ese es su título oficial. Otros se llaman sultanes en algunos países musulmanes.
otros se llaman emires y también algunos otros son príncipes. Ese es el título oficial que tienen 28 países. Ahora, ¿qué tanto poder ejercen estos reyes en sus países? Y solamente podemos encontrar 3 tipos. Algunos de ellos son reyes que tienen el poder completo. El poder completo, ese es el número 1. El número 2 son reyes que comparten su poder con una cámara de diputados, senadores, etcétera. ¿Sí? Comparten el poder con otro grupo. Y hay reyes que simplemente tienen el título y no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Más que simplemente para cuestiones oficiales y qué bonito que tenemos un rey, etcétera, etcétera. Pero realmente no tienen ningún poder. Entonces hay algunos que ejercen completamente el poder, hay otros que comparten su poder y hay otros que realmente no tienen ningún poder. La pregunta en esta mañana es: ¿qué clase de rey es Jesucristo? ¿Qué clase de rey es Jesucristo? Porque hace más de 2000 años Él fue proclamado, Él fue recibido verdaderamente como un rey. Y la pregunta es: ¿qué clase de rey es Jesús? Y para nosotros es un poco difícil de entender el significado de rey porque no vivimos en una monarquía. Hay algunos presidentes, expresidentes y personas que quieren ser reyes, pero no vivimos en una monarquía y no entendemos verdaderamente qué significa ser rey. Así que, ¿qué clase de rey es Jesús? En primer lugar, si tienen ahí sus bosquejos, Jesucristo es el verdadero rey. Todos los demás son sombras de lo que Él verdaderamente es. En segundo lugar, Él es un rey justo. Y en tercer lugar, Él es un rey personal. Él es un rey personal. Así que Él es el verdadero rey, Él es un rey justo y Él es el rey personal. Y vamos a ver esto en este texto que habla de 3 días de Semana Santa. Habla del Domingo de Ramos, habla de lo que pasó el día lunes y habla de lo que pasó el día martes. Y en estos 3 días Jesucristo revela qué clase de rey es. Así que vamos al punto número 1. Jesucristo es el verdadero rey. ¿Y qué significa esto que llamamos la entrada triunfal, que está profetizada en el libro de Zacarías y en el libro de Salmos 118, versículo 25? Porque si tú lees lo que pasó y ves a Jesucristo entrando en un burro, tú dirías: esto no suena muy de la realeza. Esto no suena muy de la realeza. El año pasado coronaron a Carlos III, rey de Inglaterra, y él no entró en un burro. Sería muy raro, ¿no? Sería: ¿qué está pasando? ¿Cómo el rey está entrando en un burro? O que llegara en un bochito o cosas así. O sea, no suena muy de la realeza la manera en la cual Jesucristo entró. Pero ¿por qué Jesucristo entró en un burro que nadie había montado? Bueno, como acabo de decir, en primer lugar, Jesucristo está cumpliendo la profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Escuchen lo que Dios le revela al profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Cada vez que vea Sión se refiere a Jerusalén. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene. O sea, no hay duda, no hay ninguna duda. Tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, y viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. En ese tiempo no era algo extraño como nos parece a nosotros que un rey ande en un burrito. De hecho, de esa manera entró Salomón antes de ser coronado como rey. Entró en un burrito. Y un burrito habla acerca de tiempos de paz. Así que Jesucristo no entra a Jerusalén en un corcel como un guerrero, sino entra en un burrito, cumpliendo en primer lugar lo que dice ahí y desafiando completamente la noción que tenían los judíos del Mesías que había de venir. Ahora, déjenme decirles otra cosa. Si tú lees los evangelios, vas a ver que durante el primer año de Jesús,
el año de popularidad, de acuerdo a los eruditos. Jesucristo, al testificar de quién era Él por medio de milagros y señales, ¿qué era lo que comúnmente le decía a la gente? No digas nada, no digas nada. Si sanaba algún leproso, ve al templo y cumple lo que con las leyes de Moisés y listo, pero no digas nada. Jesucristo no quería que la gente empezara a hablar de Él. Jesucristo les decía, guarda silencio. Pero ahora Jesucristo no está en esa actitud. Ahora Jesucristo lo que quiere es que realmente lo proclamen como lo que Él es. Antes de esto, antes de llegar a Jerusalén, Jesucristo sana a un ciego. Y el ciego, cuando escucha que Jesucristo está pasando por ahí, el ciego dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese título, Hijo de David, era un título con el cual se asociaba al Mesías, porque el Mesías desciende del linaje del rey David. Y cuando Jesucristo escucha eso, Jesucristo no dice: cállate, cállate, no digas nada. Todo lo contrario, Jesucristo se acerca, acepta el título y Jesucristo sana a Bartimeo. Y cuando ahora Jesucristo está entrando a Jerusalén y la gente entiende lo que está pasando, Jesucristo dice: sí, es cierto, yo lo soy, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de David, yo soy el Rey. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué ramas o palmas en el suelo? Jesucristo está entrando como si fuera un desfile. Él es la figura, Él es el único que está ahí. Y la gente, nuevamente, ramas y mantos. ¿Por qué hacen eso? Eso era una costumbre que se hacía cuando un rey llegaba a una ciudad. Y la cuestión de los mantos también, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 13, cuando Jehú dice: vino un profeta y me dijo que yo voy a ser el rey de Israel, dice: dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: viva el rey Jehú. Entonces era una costumbre. Y todos los que estuvieron ahí presentes, al entender lo que estaba pasando, de una manera un poco equivocada, pero hacen lo correcto, tienden sus mantos, cortan ramas y los ponen y están proclamando el siguiente mensaje. El siguiente mensaje es: ¿por qué cantaban Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? Salmo 118, versículo 25 dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Hosana significa sálvanos ahora. Y es lo que le están gritando a Jesús: sálvanos ahora. Ahora el problema es este: ¿qué clase de salvación estaban esperando? ¿Qué clase de rey estaban esperando? Porque lo que sucede es algo completamente anticlimático. Anticlimático. Recuerden esto, por favor. La ciudad de Jerusalén recibía aproximadamente en esa semana, la semana de la Pascua, recibía aproximadamente de 100 a 250,000 visitantes. La ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 50,000 habitantes. Pero en la semana, haz de cuenta Acapulco en Semana Santa cuando no estaba Otis, o antes de Otis, ¿no? Simplemente no puedes andar, ¿sí? Por toda la cantidad de gente que llega. Entonces, imagínense a judíos de todas partes con la esperanza de llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Han escuchado de Jesús, ven esto y empiezan a proclamar: sálvanos ahora. Pero el sálvanos ahora tiene que ver con sálvanos del dominio romano. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es Roma. Nuestro problema es Roma. Ellos no están pensando en otra cosa. Y Jesucristo viene sobre un burrito como el rey de paz, pero este rey de paz va a la cruz precisamente para salvarlos de lo que más necesitan, de sus pecados, y hacer la paz entre Dios y los hombres. Cualquier persona sabía
que si entras a una batalla en un burrito te van a matar, te van a masacrar. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Yo vengo, yo soy verdaderamente el rey. No tengan dudas de eso, pero lo que no entiendes es la clase de rey que soy y lo que he venido a hacer en mi primera venida. Yo soy el rey que va a morir por tu necesidad más grande, que son tus pecados. Entonces es muy interesante lo que encontramos aquí. Jonathan Edwards dice: en Jesús encontramos la majestad infinita junto a una humildad total, la justicia perfecta junto a una gracia sin límites, la soberanía absoluta junto a una sumisión total, una clara suficiencia junto a una plena confianza en Dios y una total dependencia de Dios. El rey, pero el rey que sirve, el rey que viene a servir, el rey que viene a dar su vida por otros. Eso es lo que podemos ver nuevamente en la entrada de Jesús montado en un burrito, un contraste entre la majestad y la humildad. Ahora, tenemos que contestar otra pregunta. ¿Por qué esta necesidad de un rey? ¿Por qué esta necesidad de un rey? Bueno, esta necesidad de un rey nos tenemos que trasladar al primer libro de las Escrituras, donde Dios, el rey, crea los cielos, la tierra y al ser humano. Y nos crea nuevamente para colaborar con Él, trabajando hombro a hombro con el rey para tener dominio sobre toda su creación, para crear cultura, para cultivar la tierra, para hacer ciencia, para manifestar que este Dios es majestuoso y grande y bueno. Y Dios nos invitó a colaborar con Él. Pero nuestros primeros padres se equivocaron rotundamente y quisieron ser reyes. Ellos quisieron ser reyes y a partir de ahí perdieron completamente el rumbo, y a partir de ahí entonces el mundo está esperando un rey, o por decirlo de otra manera, algo o alguien en quien centrar sus vidas. Cada uno de nosotros somos buscadores de significado. El ser humano es por naturaleza un buscador de significado, y estoy buscando algo o alguien en el cual centrar mi vida y que verdaderamente me dé significado, me dé propósito, me dé valor, me dé dirección. Y hay muchas formas en las cuales buscamos esto. Lo buscamos en el trabajo, lo buscamos en la familia, lo buscamos en un novio, en una novia, lo buscamos en el dinero, lo buscamos en el descanso, lo buscamos de diferentes formas. Pero déjame decirte algo: todas estas formas en las cuales buscamos quien nos pueda dar dirección, en que podamos centrar nuestras vidas, son falsos reyes, porque no pueden cargar con el peso de tus esperanzas. Solo Jesús lo puede hacer, porque Él es el verdadero rey. Déjame ilustrarlo de esta manera. La razón por la cual está el sol y después está todo el sistema solar y los planetas giran alrededor del sol y se mantienen en orden, es porque el sol tiene la fuerza gravitacional suficiente para mantener en sus órbitas a todos los planetas. Está el sol y todo gira alrededor de él en orden. ¿Qué pasaría si pusiéramos a la Tierra como el centro de nuestro sistema solar? La Tierra no tiene la fuerza gravitacional suficiente para que los demás planetas, menos el Sol, giren a su alrededor. Por lo tanto, sería un completo desorden, un caos. Y entonces, por favor, piensa en esto. Cuando tú te pones como el centro de tu vida, como el rey de tu vida,
Cuando tú traes algo a tu vida como el centro de tu vida, no tiene la fuerza para mantener el orden de todas las cosas en tu vida. Solamente lo tiene Jesús. Cuando Jesús verdaderamente es el Rey en tu vida y está en el centro de tu vida, una de las cosas que hace Jesús es poner orden en tu vida. Poner todas las cosas en orden en tu vida. ¿Qué pasa si traes tu trabajo como el centro de tu vida? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué cosas pueden pasar? Pueden pasar nuevamente que puedes empezar a tomar algunas sustancias para llevar el ritmo de tu trabajo. Puedes perder nuevamente a tu familia porque el centro de tu vida es el trabajo y ahí es donde vas a pasar todo el tiempo. Puedes perder tu matrimonio y puedes afectar a otras personas al tratar de crecer y crecer y crecer en tu trabajo. Si tú pones en el centro de tu vida como el rey de tu vida el trabajo, que el trabajo es algo bueno, va a haber un desorden en tu vida. Tu trabajo no tiene la fuerza para sostener el peso de tu esperanza, de lo que tú estás buscando ahí en tu trabajo. ¿Qué es lo que sucede si tú pones a tu novio o a tu novia como el centro de tu vida? Posiblemente va a afectar tu relación con tus padres, especialmente si tienes un novio o novia que quiere checarte todo el tiempo y estar bajo el control de tu vida, ¿no? Puedes vivir en inmoralidad sexual y experimentar vergüenza. O sea, lo que estoy diciendo es que cada vez que traemos algo al centro de nuestra vida y lo hacemos el rey de nuestra vida, no tiene la fuerza para cargar nuestras esperanzas y nos va a fallar y va a ser un desorden en nuestra vida. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Él es el verdadero rey y Él verdaderamente puede cargar todo el peso de nuestras esperanzas y satisfacer verdaderamente nuestras esperanzas. Así que Jesucristo es, en primer lugar, el verdadero rey. En segundo lugar, es un rey imparcial. Y aquí llegamos al segundo día. Aquí ya estamos en el lunes. Déjenme regresar un poquito nada más. Dije que la entrada a Jerusalén por el verdadero rey termina con algo anticlimático, porque no pasó lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesucristo entrara a Jerusalén. A Jesucristo lo habían visto hacer una multitud de milagros. Acaba de resucitar a Lázaro. ¿Qué poder tiene este hombre? Él es el hijo de David. Está aceptando que es el Mesías. Y Jesucristo entra a Jerusalén, se da una vuelta por el templo y les dice buenas noches. Completamente anticlimático. Y no me puedo imaginar la cantidad de gente que se quedaron así. ¿Qué pasó? ¿No? Como cuando estás viendo la serie último capítulo y te dejan en un cliffhanger. O sea, ¿qué pasó? No me vengan que hasta el próximo año me van a decir qué pasó. ¿Sí? Bueno, algo así. Algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya se fue a dormir Jesús. ¿En serio? Bueno, siguiente día. Siguiente día. Y Jesucristo hace algo que no lo vemos mucho en los evangelios. Jesucristo se enoja. Jesucristo llega al templo y hace algo que no lo vemos en los evangelios. Decimos, ¿quién es este? Jesucristo llega al templo y empieza a tirar las mesas de las personas que estaban haciendo comercio ahí. Y a través de este incidente que sucedió el día lunes, entendemos algo más de la clase de rey que es Jesús. Y Jesús es un rey imparcial. ¿Cuáles fueron las razones de Jesús para purificar el templo? En primer lugar, ¿qué es el templo? Y el templo es el diseño de Dios de cómo debe de funcionar el universo completo. El libro de Génesis, el jardín del Edén, fue el primer templo. Dios bajando, conviviendo nuevamente con el ser humano y habiendo una armonía completa entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, entre el hombre consigo mismo y entre el hombre y la creación. Una perfecta armonía. Y esta armonía surge del rey. Surge del rey.
Ese es el primer templo. Pero ¿qué pasa en Génesis 3? Como ya dijimos, es la entrada del pecado. Y entonces el hombre es echado fuera del Edén. ¿Y recuerdan lo que Dios puso en las puertas del Edén para que no entrara el hombre? ¿Recuerdan? ¿Qué puso? Unas espadas. Unas espadas. Y si alguien hubiera querido entrar, porque quiero entrar a la presencia de Dios, ¿qué hubiera pasado? Esa persona iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Porque es un pecador. Y no puedes entrar ahora a la presencia del Rey por causa de tu pecado. Pero ¿saben qué es lo que Dios hace? Desde el principio Dios hace una manera en la cual los pecadores se pueden acercar al Rey Santo. Y es a través de la vida de un sustituto. Y desde el principio Dios enseña esto. Cuando Dios viste a Adán y Eva, Dios les enseña que ahora tiene que haber un derramamiento de sangre de un sustituto, porque ellos son pecadores y Él es un Dios santo. Y Dios lo enseña nuevamente en el tabernáculo. Y después Dios lo enseña cuando edifican el templo de Salomón. Dios lo enseña. Hay una parte a la cual no puedes entrar. Hay una parte donde hay cortinas y no puedes ver lo que pasa allá adentro. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote, primeramente habiendo hecho un sacrificio por sí mismo, entraba a ese lugar y presentaba un sacrificio por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios recibiera el perdón. Pero lo tenían que hacer el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año. Y ahí estamos, ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Ahora, hay algo muy interesante aquí. En el tiempo de Jesús, en el templo que edificó Herodes, había un lugar muy grande antes de entrar verdaderamente en el templo que se llamaba el atrio de los gentiles. Recuerden por favor que los gentiles eran los que no eran judíos. Y entonces estos no judíos que habían creído en el Dios de Israel podían ir a este lugar, el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles. Piensen en esto, por favor. Piensen en el patio de la escuela como si fuera el lugar para los gentiles, y todos los que estamos aquí adentro somos los judíos. Entonces, allá los gentiles, nosotros sí podemos entrar. Nosotros somos un poquito más privilegiados, ellos allá afuera. Piensen de esta manera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Acabo de decir que aproximadamente entre 100,000 y 250,000 judíos peregrinos venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Y qué tenías que hacer para celebrar la Pascua? Pues tenías que traerte tu corderito. Ahora, no te lo ibas a traer desde Roma, ¿sí? Entonces facilitaban las cosas al vender el cordero que iba a ser sacrificado por tu familia. Y lo podías encontrar ahí en Jerusalén. No lo tenías que traer de Roma, no lo tenías que traer de Corinto, no lo tenías que traer de Alejandría. Podías llegar ahí a Jerusalén y ese día comprar tu ovejita, tu cordero, para ser sacrificado por tu familia. Y esto sucedía en el Monte de los Olivos. Ahí se compraban los animales, ahí se cambiaban las monedas para pagar el impuesto del templo, y entonces ya ibas al templo. Pero a alguien se le ocurrió, posiblemente alguien dice que a Caifás se le ocurrió decir, pues vamos a hacer un poquito más de negocio en esto. Y en lugar de que estén allá, que tienen que ir al Monte de los Olivos, que vengan al templo. ¿Cuál será el área en la cual podemos facilitar para que la gente compre sus cosas para adorar a Dios? Pues el atrio de los gentiles. Y entonces, cuando Jesús entra y ve todo eso, hay dos razones por las cuales Jesucristo se enoja de una manera santa y vuelca las mesas del comercio. Esta es la primera razón. Jesucristo dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesucristo está citando dos textos. El primer texto es Isaías 56:7. Jesucristo dice, pero he dicho, Isaías dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué?
para todos los pueblos. Algo en el cual se equivocó Israel desde el principio, se equivocaron desde el principio, no entendieron, es que Dios los eligió para ser de bendición a otras naciones. Pero ellos no lo entendieron. Y entonces imagínate que tú eres un judío. No, tienes que imaginarte que eres un gentil que ha creído en el Dios de Israel y vienes desde Roma, vienes del extranjero para adorar a el Dios de Israel, el Dios en el cual has creído, has dejado el paganismo y ahora estás ahí y sabes que hay un lugar para que tú te puedas acercar a Dios que se llama el patio, el atrio de los gentiles, y solamente hasta ahí puedes llegar porque no eres judío, pero quieres adorar a Dios. Entonces imagínate que vienes y estás ahí en el patio y estás ahí con las escrituras y estás adorando a Dios y de repente escuchas: se compran colchones, refrigerador. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Me estoy dando a entender? O sea, este lugar, que era el lugar para que estas personas se acercaran al Dios de Israel y presentaran su adoración a Él, se convirtió en un lugar de comercio. Se convirtió en un lugar de exclusión. El lugar en donde Dios iba a incluir a todas las naciones se convirtió en un lugar de exclusión. Y vean por favor la otra parte que cita Jesús. Jesucristo cita Jeremías 7:11 que dice: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero sí, yo mismo lo he visto, dice Dios. Y si ves los pasajes anteriores a Jeremías capítulo 7, Dios está denunciando que su pueblo ve el templo como si fuera un amuleto. Realmente no están buscando a Dios. Realmente su corazón no está en Dios. Lo ven como un amuleto. De hecho, cuando Jeremías dice: Babilonia viene por sus pecados, arrepiéntanse, no le creyeron. Aquí está el templo. Y mientras el templo esté aquí, no importa cómo sea mi vida, mientras el templo esté aquí y yo diga templo de Dios, no va a pasar nada. Están equivocados. Y lo peor, nuevamente, se ha convertido en una cueva de ladrones porque están utilizando a Dios para su comercio. Están utilizando a Dios para sus propios fines. Ellos se han equivocado completamente y no están buscando a Dios. Y esa es la razón por la cual Jesucristo nuevamente los expulsa de ahí. El templo, el lugar para incluir a toda clase de personas de todas las naciones, se ha convertido en un lugar de exclusión. Pero ¿cuál es la segunda razón por la cual Jesucristo hace eso? La segunda razón es que Jesucristo llega al centro de la vida sacrificial de Israel y por un momento les dice: esto dejará de existir porque yo soy el verdadero sacrificio, yo soy el Cordero de Dios y no será necesario más sacrificios. No será necesario más sacrificios. Lo que Jesucristo hace es lo que Juan capítulo 2 nos dice: derrumben el templo y en 3 días yo lo edificaré. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo es: todos estos sacrificios que ustedes están haciendo, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, apuntaba a mí. Apuntaba a mí. Sí. Entonces ya no va a ser necesario, porque yo dentro de unos días voy a ser el verdadero sacrificio. Esa es la segunda razón. ¿Se escucha o todavía no se escucha? En segundo lugar,
¿Cómo podemos aplicar este pasaje? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Lo que Jesucristo está haciendo. De que el lugar de adoración, que debería de ser de inclusión, donde toda persona puede entrar y adorar a Dios, se ha convertido en un lugar de exclusión. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Jesús lo que nos está enseñando es que es un rey imparcial, porque no hace divisiones entre personas por causa del color de la piel, de la raza, del sexo, del trasfondo económico. No lo hace. Y cuando perdemos de vista esto, nos podemos convertir en algo que no es la iglesia. Si la iglesia se convierte en un club exclusivo, no es la iglesia. Y Jesús no está ahí. No es una verdadera iglesia. Esta iglesia es solo para los chairos. Esta iglesia es solo para los fifís. Esta iglesia es solo para gente de poder adquisitivo. Esta iglesia es solo para. Si nos convertimos en eso, simplemente Jesucristo no está ahí. No está ahí. La iglesia es para toda clase de personas. Desde el principio fue así. Y cuando estemos delante del trono en los cielos nuevos y en la tierra nueva, vamos a estar adorando a Dios nuevamente, dice la Escritura. Toda tribu, toda lengua, toda nación, todos vamos a estar ahí. Jesucristo no excluye como lo hicieron los líderes religiosos. Jesucristo incluye. Y por último, Jesucristo es un rey personal. Jesucristo es un rey personal. Y esto lo vemos en el tercer día. En el tercer día lo que vemos es también algo que es un poquito extraño, y vemos a Jesucristo maldiciendo. Y maldiciendo a una higuera. Y alguien pudiera decir, ¿y la higuera? ¿Cuál era el problema de la higuera? Pobrecita higuera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender este pasaje? Las higueras del Medio Oriente tenían dos tipos de fruto. Cuando las hojas salían en la primavera, antes del tiempo de los higos, las ramas daban unos brotes pequeños que eran abundantes y se podían comer. Entonces salían las ramas y había este fruto pequeño, y después más adelante iban a salir los higos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesucristo tiene hambre y ve a lo lejos una higuera con hojas, y las hojas significaba que podía tener fruto. Pero cuando se acerca a Jesús, no hay fruto. Y Jesucristo maldice la higuera. Entonces, ¿qué significa eso? La higuera sin frutos es una metáfora con respecto a Israel, con respecto al templo. De lejos se ve bien, de cerca está muerto. De hecho, es la conclusión a la cual tú llegabas cuando encontrabas una higuera en primavera con hojas y no encontrabas esos pequeños frutos. Algo está mal, está podrido por dentro. Se ve bien de lejos, cuando está cerca está muerto. Y esto es lo que Jesucristo está diciendo con respecto a la grande actividad religiosa que de lejos, wow, no, aquí debe de estar algo muy bueno. Mira nada más esta gente, mira esta gente trayendo sus sacrificios, míralos nada más, qué devotos. Pero Jesucristo se acerca y Jesucristo dice: están muertos, porque solamente están buscando sus propósitos, están utilizando a Dios, están excluyendo a la gente. No hay un verdadero fruto. No hay un verdadero fruto. Y lo que podemos ver aquí, es actividad religiosa sin fruto. ¿Qué es lo que Jesucristo pudiera ver en nosotros? ¿Qué es lo que Jesucristo pudiera ver en tu vida? A lo mejor de lejos dices: wow, ese parece un buen cristiano. Pero si te acercas a él, ¿verdaderamente hay vida o solamente hay una actividad religiosa que no funciona?
¿Jesucristo verdaderamente está cambiando tu vida o simplemente es una religión? ¿Tus hijos saben que verdaderamente amas a Dios y que buscas a Dios, o simplemente saben que el domingo hay que ir a la iglesia, pero pasa el domingo y veo a papá y a mamá discutir? No los veo leyendo la Biblia, no me llaman a orar, simplemente somos religiosos. Sí, venimos los domingos. De lejos se ve muy bien, de cerca no se ve bien. De cerca no hay fruto. Vean por favor lo que dice ahí en el versículo 22. Jesucristo les dice, cuando Pedro se asombra y dice: Señor, se secó la higuera. Y Jesucristo dice: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo, y los eruditos piensan que Jesucristo está en el monte de los olivos, y desde ahí se puede ver el monte Sión, donde está el templo. Y los eruditos piensan que lo que Jesucristo está diciendo es: pon tu fe en mí y no en una religión muerta, no en un activismo religioso muerto. De hecho, podríamos interpretar este pasaje diciendo a Jesucristo: el templo va a ser echado a la mar, va a ser destruido. Y eso fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo. El general Tito vino y arrasó con Jerusalén y arrasó con el templo. Y esto es algo que para los judíos era inaudito. ¿Cómo? Pero su actividad religiosa era completamente sin fruto, simplemente una actividad, y no daba ningún fruto. Y lo interesante es cómo es Jesucristo, hablando acerca del fruto, une la fe, la oración y el perdón. La fe, la oración y el perdón. La razón por la cual Jesús liga aquí estas tres cosas es porque usualmente una vida religiosa vacía está carente de oración. ¿O solamente oras por los alimentos? ¿O solamente oras con una lista como si Dios fuera Santa Claus? Una vida religiosa está carente nuevamente de perdón. Me la haces, me la pagas, me la haces, me la guardo y te la voy a pagar más tarde, ¿sí? Pero cuando entendemos lo que Jesucristo vino a hacer, y Él se convierte en mi rey personal, entonces todas las áreas de mi vida van a ser afectadas por el punto de vista del rey. Y si una persona me ha ofendido y yo entiendo que todas las ofensas que yo le he hecho al rey, Él me las ha perdonado porque Él las pagó en la cruz, entonces yo perdono. Y entonces yo busco a Dios en oración, porque es por medio de la oración donde estoy siendo transformado, donde el rey me transforma, donde ocurren los cambios, donde veo quién es Él, donde puedo entonces conocerlo más para tener más fe en Él. Dios es un Dios personal, Jesucristo es un Salvador personal, y por lo tanto Jesucristo es un Rey personal, y el punto de vista de Jesús debe permear sobre todas las áreas de mi vida, porque Él es el Rey. El problema es que creemos que hay algunas áreas donde Jesucristo no se tiene que meter, y una de las áreas es lo que va a pasar en unos meses aquí en México. Vamos a elegir un presidente. Y hay algunas personas que piensan que la Biblia no tiene que decir absolutamente nada de política. Y es una equivocación rotunda, porque Él es rey. Y si decimos que no hablemos de política, estamos diciendo que hay una área en nuestra vida en la cual yo puedo tomar la decisión de acuerdo a mis preferencias. Y es una equivocación completa. Debemos de arrepentirnos de nuestra idolatría a la derecha o a la izquierda, y debemos de realmente pensar
¿qué es lo que dice Jesús con respecto a fulano y mengana? Y entonces quiero pensar en que voy a ejercer mi voto de acuerdo, otra vez, de acuerdo a los principios, gracias, de acuerdo a los principios bíblicos. Igualmente en el sexo, igualmente en la educación, igualmente en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es el Rey. Y Él es el Rey personal. Si hay algo que pienso que Dios no se debe de meter ahí, entonces estoy equivocado. No, Jesucristo no es el Rey. Yo soy el Rey. Y entonces todo a tu alrededor va a estar en desorden. A tu alrededor va a estar en desorden. Jesucristo es Rey sobre todas las áreas de nuestra vida. Y siendo Jesucristo el Rey de tu corazón y no solo de tus actividades, solamente hay dos opciones. Una es alabarlo y la otra es matarlo. No hay una tercera opción. No digas qué buena onda es Jesús. Qué buenas enseñanzas de Jesús. Qué maestrazo es Jesús. Pero no me vengas con que es Dios, ni que es Rey, ni que nada de... No puedes decir eso. Solamente hay dos opciones. Porque las personas que tenían la idea del Jesús guerrero lo crucificaron el viernes, porque no cumplió sus expectativas. Lo echaron fuera. Pero las personas que verdaderamente creyeron en Él fueron completamente transformadas y cambiaron completamente la cultura del imperio romano. Al final César no era el emperador. Al final Jesús es el César. Jesucristo verdaderamente es el Rey. Él es el Rey verdadero, Él es el Rey justo y Él es el Rey personal que debe de permear todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias de que hace más de 2000 años, en cumplimiento, Señor, de tu plan desde antes de fundar la tierra, tú entraste a la ciudad de Jerusalén como el verdadero Rey que nos iba en primer lugar a salvar de nuestros pecados, porque ese era nuestro primer problema. Gracias, Señor, que en tu reino no hay imparcialidad, no hay injusticia. Gracias, Señor, porque en tu reino encontramos verdadera justicia. Y gracias, Señor, porque siendo tú el Rey del universo, podemos tener una relación contigo. Padre, permítenos seguirte conociendo y que tú seas Rey sobre todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.